Efesios capítulo 2, por favor, los que están participando por forma digital, les aseguro que intenté incluir la tabla, la pizarra, pero no se puede incluir porque o es muy oscuro o la luz lo alumbra demasiado, así que tenemos tarea de trabajar en eso en algún momento. Pero nuestro enfoque siempre ha sido en lo esencial, los que hemos podido estar aquí, y lamento los momentos que me distraigo de los que vinieron, para los que tal vez no vinieron. Efesios capítulo 2, seguimos nuestra serie estudiando el gran intercambio, cuando Dios ofrece cambiar nuestra justicia, nuestro pecado para su justicia, nuestra maldad para su santidad. ¿Cómo es que ese cambio sucede? ¿Cómo ha sido nuestro hábito? Las 2 semanas creo que hemos estado estudiando este tema. Vamos a partir con un texto para tomar varios versículos enseguida para entender el cuadro completo en cierto sentido. Y luego vamos a partir con el análisis de la idea que hemos estado viendo. Hemos visto que Dios es santo, es muy distinto al ser humano porque nosotros somos pecaminosos, pero Dios no. Y la semana pasada, si bien me acuerdo, vimos que hay una división. La Biblia dice en Génesis 2:17, cuando pecamos, Dios dijo a Adán y Eva, si comen de ese árbol que yo he prohibido, si me desobedecen, en ese momento morirán. Sabemos que no murieron físicamente, siguieron con vida física, pero sabemos que murieron espiritualmente porque fueron separados de Dios. Y por eso cuando la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, está hablando de que la paga, la consecuencia del pecado es la separación de Dios. Y es por eso que hemos dibujado al hombre sin una relación de Dios en un extremo de la pizarra y Dios en el otro extremo. ¿Por qué? Porque estamos separados de Él. En Isaías 59:2 la Biblia dice que nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros, para quien no puede vernos, no puede escucharnos. El pecador que no ha creído en Jesús y pide la bendición de Dios en su vida, mejor grite a Buda, ¿verdad? Buda no le escucha y Dios tampoco le escucha. ¿Por qué? Porque ha rechazado el Evangelio, no ha creído en Jesús. Estamos destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23. En Génesis 3:8 el ser humano quería esconderse de Dios. Naturalmente no buscaba tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque sabía que había ofendido a Dios. Sabía que si algo merecía de Dios, merecía la justicia de Dios. Y por lo tanto, como cualquier delincuente huye de la ley, también el ser humano huye de Dios. Y en Romanos 5:10 vimos, y está también en muchos otros versículos, el principio, la realidad de que una persona, un ser humano sin una relación con Dios es un enemigo de Dios. Pero volviendo a la primera idea en Génesis 2:17, cuando pecas vas a morir. Bienvenido, adelante nomás. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos da un gran cambio, una gran diferencia de estar muerto espiritualmente. Efesios capítulo 2, versículo 1, pueden seguirme con sus ojos. Voy a leer hasta el versículo 10 y luego vamos a tomar frase por frase para entender bien lo que la Biblia nos está diciendo aquí. Romanos 2, versículo 1, y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, me adelanto otra vez, la serie de estudios de los pero Dios, los más Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos antes de seguir. Señor,
Gracias por tu palabra, gracias que por medio de ella podemos entender cómo es que podemos tener vida, cómo es que podemos tener una relación personal contigo, cómo es que podemos estar sentados con Cristo en lugares celestiales. No es por nada de lo que hicimos, no es por nada de lo que merecemos, sino es por tu gracia, es por tu misericordia. Y Señor, lejos sea de nosotros no estar agradecidos por la oferta de la salvación. Los que la hemos recibido, gracias por lo que has hecho. Pero Señor, por los que tal vez no lo han recibido, ayúdales a entender la verdad para que también puedan tener esa relación contigo. En el nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén. Efesios capítulo 2, tal vez me equivoqué en señalar este texto para una noche que dije que iba a ser más breve. Vamos a ver cómo aguantamos. Y si no alcanzamos a seguir estudiando el croquis en la pizarra, no hay problema. Ahí va a estar la siguiente semana si es que Cristo no viene antes. Y bueno, si Cristo viene, la pizarra se queda. Yo me voy. Efesios 2, versículo 1 y Él. Tenemos que entender que estamos hablando de Dios. Dios, todo parte con Él. Lo vimos la semana pasada, la semana antepasada. Dios tenía que tomar la iniciativa. Más que eso, no tan solo tomó el primer paso, también tomó el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Amén. Dios tomó los pasos, nos dejó un solo paso que vamos a ver, pero Él os dio vida a vosotros. Al decir que Él, Dios, os dio vida, estamos hablando del opuesto de la muerte. Si la muerte es la separación con Dios, la vida es la unión con Dios, la relación con Dios. En 1 Juan 3:14 la Biblia dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, de no tener una relación a tener una relación, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No permanece en muerte porque no ama a su hermano, sino no ama a su hermano porque permanece en muerte. Espero que explico la diferencia. Una cosa produce otra cosa. Y no es que si me esfuerzo a amar a mi hermano, si me esfuerzo a vivir bien, ahí mi esfuerzo va a producir el cambio de relación con Dios. No es así. Si yo no me esfuerzo, si yo simplemente creo en Jesús, Él me da vida. Y esa vida, sabemos que hay gran diferencia entre un perro muerto y un perro vivo. Hay gran diferencia entre un pájaro muerto y un pájaro vivo. Y también hay gran diferencia entre un ser humano vivo y muerto, sea espiritualmente o sea humanamente, físicamente. Hay gran diferencia. Si yo creo en Jesús, vamos a verlo más adelante, Dios me da vida, me da una relación con Él y me cambia. ¿Verdad? Lo vimos en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todo ha cambiado. Amén. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. No dio vida a todos. Amén. Dio vida física a todos, claro, pero no todos son salvos, no todos tienen vida espiritual, no todos tienen una relación con Dios, no todos serán salvos. Versículo 8, vamos a llegar a eso en un momento, aclara el requisito para ser incluido en este grupo, y es precisamente el requisito de la fe. Juan 5:24, Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, y vamos a regresar a este versículo varias veces más, no hoy día solamente, sino las semanas que vienen. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La vida eterna es ofrecida a todos, pero no es recibida por todos. ¿Por qué? Algunos tal vez porque nunca oyeron la palabra de Dios, pero otros, aunque la oyeron, no creyeron. Y hay que creer. El que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos. Estábamos todos sin una relación con Dios. No me importa qué tan religioso eran tus padres. No me importa si tu papá fue un mártir de la fe. La fe de tu papá no puede salvarte a ti. Nos dio vida a nosotros que estabais muertos, sin una relación con Dios. Juan 11:25, la Biblia nos dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creo hay dos significados que los dos son válidos de esa última frase. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto espiritualmente separado de Dios, vivirá, tendrá una relación con Dios. Y si tiene una relación con Dios, aunque esté muerto físicamente, vivirá en el cielo. El que cree en mí. Todos estábamos así muertos,
Segunda de Corintios 5:14 es un versículo muy poderoso y el enfoque del versículo no es el punto que vamos a sacar de él, pero Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién murió por todos? Jesús, no hay nadie más quien murió por todos. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, todos estaban muertos. Él murió por todos porque todos tenían necesidad de que muriera por él. Todos estábamos muertos. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. Todos estábamos muertos. Y luego dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Y son nuestros delitos, son nuestros pecados, delitos no a la ley humana, sino a la ley de Dios, la ley divina. Son nuestros delitos y nuestros pecados que nos causó estar muertos. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán, pero no echemos toda la culpa a Adán, nosotros también hemos decidido pecar. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Con el pecado entró la muerte. El pecado es lo que nos causa estar muertos. Versículo 2. En los cuales, ¿cuáles? Los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Podríamos decir en otra vida. Antes que Dios nos dio vida, antes que Dios nos cambió, andábamos en estos delitos y pecados. Pero cuando pasamos de vida a muerte física, hay gran cambio, ya lo mencioné. Y de la misma forma hay gran cambio cuando pasamos de muerte sin una relación con Dios a vida espiritual, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, pero ahora que tienen vida, ya no andan en eso. De repente, claro, nadie aquí es perfecto, nadie honestamente puede decir, pastor, llevo 1 año sin pecar, nadie. Pero tampoco deberíamos decir, pastor, todos los días ando en mi pecado. No, aunque tal vez tengamos que admitir que todos los días fallamos. No es que andamos en el mismo y queremos andar en lo mismo y queremos volver a lo mismo, sino pedimos, Dios, enséñame a responder de una forma distinta. ¿Verdad? Tenemos una perrita, Cindy, tiene 6 meses, algo así. Y todos los días salta y ataca a las personas. No por querer, pero salta y brinca encima de nosotros y encima de los niños. Pero espero que todos los días salta un poco menos. ¿Por qué? Porque la estamos enseñando. Queremos cambiarla. Yo no tengo el poder de cambiarla como Dios tiene el poder de cambiarte a ti. El cambio que Dios hará en tu vida, espero que sea un poco más rápido que el cambio que ocurre en Cindy. Pero debe haber un cambio. Ese es el punto. Luego dice en versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo. Cuando la Biblia usa la palabra mundo, no está hablando de la creación. No hay nada malo con disfrutar de la creación de Dios, pero la mayoría de las veces que la Biblia usa mundo se refiere al sistema del mundo. El sistema que dice que deberíamos amarnos a nosotros mismos antes que todo. Pero pastor, hasta en el colegio enseñan a los niños a amar al prójimo. Claro, pero el humanismo, la forma de pensar del mundo hoy día dice, ama a tu prójimo, porque al amar a tu prójimo estás amándote a ti mismo. ¿Verdad? Si haces bien a otros, el bien te va a regresar a ti, así que siembra bien para que recibas bien. Es lo que el mundo enseña. Mientras que la Biblia, mientras que Dios dice, ama a Dios antes que todo. Claro, ama a tu prójimo también, pero ama a tu prójimo porque al amar a tu prójimo estás amando a Dios. El enfoque es Dios, no soy yo. Es totalmente dispuesto. Conforme a la corriente de este mundo se refiere a la idea de conforme al sistema de pensar que ocupa el mundo. Tal vez conocen lo que la Biblia dice en 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No se está refiriendo a la creación, sino al sistema del mundo que dice yo soy el más importante. Luego versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. De hecho, va en oposición a Dios, se opone a Dios, es rebeldía a Dios, por lo tanto no debemos amar al mundo. Sin embargo, regresando a Efesios 2, todos nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados conforme a la corriente de este mundo, porque así es el mundo, porque así es el ser humano que no tiene una relación con Dios. Por eso la Biblia puede decir, todos andaban así, porque por naturaleza así es.
Luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso se refiere a Satanás. Jesús dice en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, no tan solo anduvimos en delitos y pecados conforme a la corriente del mundo, sino también conforme al príncipe de la potestad del aire. Lo vimos hace algunas semanas en la mañana. Si usted no es hijo de Dios, usted es hijo de Satanás. Y por lo tanto, la voluntad de Satanás vas a querer hacer naturalmente. Es tu naturaleza, no puedes cambiarlo. De la misma forma que los perros no pueden dejar de perseguir a los gatos hasta que uno los entrena, tal vez. De la misma forma, el que no tiene relación con Dios, naturalmente va a querer hacer la voluntad de Satanás. Conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y luego dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo opera este espíritu, el espíritu de Satanás en los hijos de desobediencia? Los hijos de desobediencia han desobedecido el evangelio, no han creído en Jesús. 2 Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Andábamos nosotros en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque el mundo nos llevaba conforme a la corriente del mundo. Porque Satanás nos animaba, en cierto sentido nos mandaba. Y porque nosotros no teníamos alternativa, no sabíamos que Jesús murió por nosotros. No sabíamos, estábamos ciegos, hablando de nuestro entendimiento, no entendíamos. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Entiende conmigo que Satanás antes operaba en nosotros también. Antes de que tú fueses salvo, Satanás te tenía los ojos tapados. Antes de que tú creyeras en Jesús, Satanás te tenía bien contento, bien entretenido acá, sin una relación con Dios. Tú en tu propio ser no es que deseabas, anhelabas tener una relación con Dios. Por eso Romanos 3 dice, no hay quien busca a Dios. Tú estabas contento no sabiendo que Dios existía, no sabiendo que Jesús murió por ti, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Luego aclara, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nosotros también vivíamos en desobediencia a Dios. No hay quien diga, bueno, menos mal, Dios me protegió de todo eso, yo siempre viví una vida muy buena y cuando Dios me presentó el evangelio yo creí porque no tenía mucho que Él me salvara. No, estás diciendo que nunca creíste, porque nunca te diste cuenta que estabas lejos de Dios, que estabas muerto espiritualmente, y no hay nadie más muerto ni menos muerto. O estás muerto o estás vivo, ¿verdad? O es 100% muerto o 100% vivo. Uno no puede decir, bueno, yo andaba un 10% muerto, pero Dios me dio vida. Por favor, estábamos todos muertos, todos destituidos, todos enemigos de Dios. Isaías 64, 6 y 7, la Biblia dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Si tú no puedes admitir si yo soy suciedad, Dios no puede salvarte. Lo mencioné en varias otras ocasiones. Dios no puede salvarte hasta que admitas que estás perdido. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para asirse de ti. No hay nadie que un día diga, yo debo buscar a Dios. ¿Por qué? Porque sin una relación con Dios, cuando pensamos de Dios, si es que pensamos de Dios, nos damos cuenta que somos enemigos de Dios y no queremos nada que ver con Dios. Luego dice, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Regresando a Efesios 2. Luego dice en versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de ira. Podemos entender hijos de desobediencia, es un sinónimo, hijos del diablo, otro sinónimo, pero cuando dice hijos de ira está destacando que estamos destinados a la ira de Dios que es revelada en el infierno. Eso éramos todos nosotros. Luego dice al final, versículo 3, lo mismo que los demás. A veces en nuestra justicia falsa, en nuestra soberbia, que también es pecado, miramos a la gente que no vino a la iglesia, incluso algunos de los hermanos, y decimos, soy más espiritual que ellos, no vinieron hoy día, pero mire, yo soy fiel.
Y a veces miramos a la gente que nunca entra a la iglesia, miramos a la gente que anda vestido como de una forma mundana a nuestro parecer, y decimos, nosotros somos mejores que ellos. Dios nos perdone. Es una mentira. No somos mejores que ellos. Lo mismo que los demás. Yo, el borracho en la calle, el ladrón encarcelado, el fornicario que tiene 5 mujeres cada semana, no sé, somos iguales. La única diferencia es que yo tengo una relación con Dios y Él todavía no. La única diferencia. Ahora usted dice, pero pastor, mire, tu vida es mucho mejor que la vida de Él. No. Lo bueno que hay en mí es porque Dios, no es porque yo. Yo en mi naturaleza soy igual que todas esas otras personas que mencioné. Lo mismo que los demás. Versículo 4. Entendiendo la condición que antes teníamos los que ahora somos hijos de Dios. La condición que algunos todavía tienen. Pero Dios. Todo cambia cuando Dios tomó la iniciativa. Pero Dios, que es rico en misericordia. Una persona rica en dinero puede demostrar sus riquezas de muchas formas. Puede comprarse muchos bienes para él mismo, puede comprar muchas cosas para otras personas, pero llegará el momento cuando se le acaba el dinero y ya no puede comprar nada. ¿Por qué? Porque no importa qué tan rico es, su riqueza tiene un límite. Sin embargo, Dios es tan rico en misericordia que puede comprar vida eterna para cualquier persona. Romanos 10:12. La Biblia dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Nadie viene a Dios para más gracia, nadie viene a Dios para vida eterna y Dios dice, justo se me llenó la cuota, lo siento. No, es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Vemos esta verdad muchas veces en la Biblia. Dios nos salvó con su amor. Dicho de otra forma, Dios nos salvó porque Él quiso. No es por nada que nosotros hayamos hecho, no es porque nosotros merecemos su amor. Nos amó porque quiso. En el Antiguo Testamento vemos que muchas veces, la gracia de Dios era exclusivamente ofrecida a algunos y a otros no. Por ejemplo, en Éxodo 33:19, la Biblia dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. En el Antiguo Testamento vemos que la misericordia de Dios, vemos que la gracia de Dios era exclusiva para algunos, el pueblo escogido de Dios, podemos decir los judíos, y habían algunos que no eran judíos que Dios también les ofreció misericordia, les ofreció gracia. Pero Dios es rico en misericordia y su amor es tan grande que ahora puede decir que amó al mundo, como por ejemplo en Juan 3:16, que Jesús murió por los pecados del mundo en 1 de Juan 2:2, que la gracia de Dios ha aparecido a todos los hombres en Tito 2:11, etcétera, etcétera. Así que no malentienda la forma en que Dios interactuó con la humanidad en el Antiguo Testamento, no deje que le confunda con la forma en que Dios interactúa con la humanidad hoy día en el Nuevo Testamento. Es cierto que Dios a veces derrama más misericordia o gracia en una vida que en otra vida. Por ejemplo, y creo que lo comenté antes, Pablo tenía un encuentro con Dios donde casi le era imposible resistir lo que Dios quería lograr en su vida. Mire, no sé, todos tenemos tal vez familiares que no han creído en Dios y pensamos, es que Dios tiene que hablarles como habló a Pablo, tiene que ponerlos en un choque algún tipo, para que caigan del auto en que van conduciendo, que una luz del cielo los deje ciegos, que Dios mismo con su voz los hable, ahí van a creer. Pero Dios no opera de esa forma en todas las personas. Operó de esa forma en Pablo. ¿Por qué? Porque Él quiso. Sin embargo, la gracia de Dios, el amor de Dios es ofrecida a todos. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados. Regresemos a la ilustración aquí. ¿Cuándo nos amó Dios? Cuando teníamos relación con Él o antes de tener una relación con Él.
¿Cuándo demostró su amor? ¿Cuándo demostró su gracia? ¿Después de que tuviéramos una relación con Él o antes? ¿Después de remover el pecado que nos separa de Él o antes? ¿Después de salvarnos o antes? Y la respuesta aquí es claramente antes. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, aún siendo enemigos de Dios, aún estando destituidos de su gloria, aún queriendo escondernos de Él, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Precisamente lo que dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Al decir que nos dio vida, estábamos muertos, pero Dios nos dio vida. Estábamos perdidos, pero Dios nos salvó. Éramos injustos, pero Dios nos justificó. Observa, ¿quién dio vida? Una persona muerta no puede darse su propia vida. Tiene que depender de otro que le dé vida. Y es Dios que da vida. Es Dios que justifica. Es Dios el que perdona. Dios hace el cambio. Nosotros no podemos cambiarnos. Y luego dice, nos dio vida juntamente con Cristo. 1 Corintios 15, 17 dice, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Cuando Él resucitó para volver a tener vida física, en ese acto declaró que aseguró la vida espiritual para cualquier persona que había creído en Él o que habría de creer en Él. Porque nos dio vida con Cristo. Es muy parecido a lo que vimos en Romanos capítulo 5 la semana pasada. En el versículo 6 la Biblia dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Parece que esto va con la idea anterior, aún estando muertos, ¿verdad? Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En versículo 8, mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Antes de que nosotros hiciéramos nada, antes de que nosotros tuviéramos una relación con Él, Dios demostró su amor. Si nos alcanza tiempo, vamos a ver cómo. Y luego dice en la última parte del versículo 5, por gracia sois salvos. Esto simplemente, la gracia simplemente significa que es un regalo. Cada vez que vemos la palabra gracia podemos entender un regalo que no merecemos. Si un regalo es merecido, no es un regalo. Fuimos a Cañete y yo llevé alguna comida que habíamos comprado en descuento para compartir con ellos. Realmente no era un regalo, era una contribución porque cada vez que vamos nos dan de comer. ¿Verdad? No era un regalo. A veces alguien me cuida los perros, me ayuda con algo y les traigo un regalo, pero no es un regalo, es una recompensa. Gracias por haberme cuidado los perros, gracias por haber hecho lo que ha hecho. Pero Dios ofrece un regalo sin merecerlo. Eso es la gracia. Si fue por mérito propio, por algo que hicimos para merecerlo, entonces no fue gracia. Romanos 11:6 nos aclara esta verdad y dice en Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, tiene que ser gracia o obras, una de las dos cosas. Y Dios siempre aclara que la salvación se obtiene no por lo que hago, sino por aceptar un regalo que no merezco. Y si crees que lo mereces, ya no es gracia, ya no es un regalo para ti, ya no es la salvación. Regresando al texto de Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. Se repite la idea de que tenemos vida porque Jesús resucitó, pero creo que está enfatizando que nuestra vida es inseparable de la vida de Cristo. Parecido a lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vive como Cristo quiere que vivas. Versículo 2, poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pastor, ¿estoy muerto o tengo vida? Sí, estás muerto a tus deseos y tienes vida con Cristo, pero es una vida que corresponde, pertenece a Cristo. Versículo 6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él. Dios no nos invitó para hablarnos un rato y luego echarnos fuera. Dios nos invitó a tener una relación con Él para sentarnos con Él, para estar con Él. Ahora pertenecemos a la familia de Dios, igual que Jesús.
Nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. En ese sentido, ya estamos en el cielo con Jesús. Claro, tenemos pies todavía aquí en la tierra, pero nuestro estado, nuestra posición espiritual ya está en el cielo. No hace falta de nada. No tenemos que graduar al cielo. El cuerpo un día llegará, tal vez un cuerpo glorificado, un nuevo cuerpo, pero ya estamos ahí. Versículo 7, para mostrar en las edades venideras. Hay algo que todavía no ha mostrado, algo que falta mostrar. Para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia. En versículo 4 vimos las riquezas de su misericordia. Eso se revela al rescatarnos del infierno. Ahora leemos que mostrará las riquezas de su gracia. Y como esta demostración es todavía futura, creo que se refiere al hogar que nos dio en el cielo. Un día entenderemos todo lo que Dios nos dio. Ahora tenemos una idea de lo que nos dio, pero un día lo entenderemos, lo veremos, porque estaremos ahí. Luego dice en versículo 7, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la clave. Estamos en Cristo Jesús y por eso puede mostrar su gracia, por eso puede darnos un hogar en el cielo. Si no estamos en Jesús, la gracia está, pero no es para ti. Tienes que estar en Jesús. Versículo 8, si no han memorizado versículos 8 y 9, memorícelos. ¿Por qué? Por gracia. Lo que Dios hace en nosotros es por gracia. Es un regalo, no lo merecemos, porque por gracia sois salvos. Lo expliqué la semana pasada, pero la maravilla de esa palabra. Soy salvo. La deuda está pagada, no es que me dio un alivio, sino que soy salvo por medio de la fe. Esta frase cuadra con toda la Biblia porque la salvación, la vida eterna, siempre se recibe al creer en Jesús. Esa es la fe depositada en Jesús, creer en Jesús. Sois salvos por gracia, por medio de la fe. Todos tenemos fe en algo o alguien. Y cuando tú depositas tu fe en la gracia de Dios que te ofrece la salvación, cuando confías únicamente y totalmente en lo que Jesús hizo para pagar la deuda de tus pecados, eres salvo porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia de Dios te ofrece la salvación y tu fe recibe la salvación. Luego dice en versículo, seguimos en versículo 8, y esto no de vosotros. Esto se refiere a la salvación. La salvación no es de vosotros, no partió con nosotros, no nació con nosotros, no es a causa de nosotros. Dios tomó la iniciativa. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios ofrece un regalo, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo. La fe no es el regalo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero la gracia, la salvación, la vida eterna es el regalo. Un regalo no se compra, no se merece, se recibe humildemente. Especialmente un regalo tan costoso. ¿Verdad? Si alguien me regalara una herramienta, no sé, vale 20,000 pesos, yo diría, gracias, una herramienta de 20,000 pesos, ese hermano realmente me quiere, no sé. Pero si alguien me regalara, no sé, algo que le costara mucho, ni sirve la ilustración si me regalan una casa nueva que vale 100 millones de pesos. Si esa persona tiene 1,000 millones de pesos, 100 millones de pesos no le es mucho. Pero si alguien me entregara un regalo que le costó la vida, ¿cómo puedo aceptarlo? No lo merezco. Se recibe humildemente. Versículo 9 dice, no por obras. No hay otra forma de recibir la salvación. Romanos 4. Pon un dedo aquí en Efesios 2 y busque Romanos 4. Estábamos, si no me equivoco, en Romanos 5 la semana pasada. Y claro, toda la Biblia, especialmente Romanos, está lleno de pasajes muy poderosos acerca de la salvación. Romanos 4, los primeros 5 versículos nos van a aclarar esta duda, esta pregunta. ¿Puedo ser salvo por la fe y las obras? La respuesta es no, tiene que ser uno o la otra. Y las obras nos salvan. Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Algunas personas creen que los judíos del Antiguo Testamento eran salvos por sus obras, que eran salvos al guardar la ley, eran salvos al ofrecer los sacrificios, eran salvos al obedecer a Dios. La Biblia dice que eso no era cierto. Versículo 2. Porque si Abraham
fue justificado por las obras. Si fue justificado significa salvo. Si logró tener una relación con Dios por las obras, por lo que Él hizo, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Si fuera por lo que Él hizo, Él diría, míreme a mí. Pero no es así con Dios. Como un maestro que hace algo bonito, Él puede decir, mire lo que yo hice. Pero con la salvación no es lo que yo hice, es lo que Dios hizo por mí. No delante de Dios. Versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí Pablo está citando a Génesis 15:6, si no me equivoco, cuando Dios vuelve a prometer a Abraham que va a tener descendencia por medio de Isaac. Y la Biblia dice, y Abraham creyó a Dios y Dios se le contó por justicia. Él creyó en ese momento. ¿Qué había hecho en obediencia a Dios? Nada. En ese momento, si no me equivoco, había desobedecido a Dios con Agar y había nacido Ismael. Tal vez eso venía unos capítulos después. Pero hasta ese momento él no había hecho nada. Pero Dios, el que escudriña los corazones, el que conoce el corazón, el que ve el corazón, vio que Abraham había creído en él y Dios dijo a Abraham, ahora tienes una relación conmigo. Ahora tienes la vida eterna. Dios se lo contó por justicia. Versículo 4, ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si Dios le hubiera dicho, ¿me crees? Ah, bueno, eso dices. A ver si realmente me crees, Abraham, yo te voy a dar algunas cosas que hacer. Si me obedeces, ahí podrás ir al cielo. Ya no sería un regalo, ya no sería gracia, sino como deuda. Y muchas veces explico que si alguien me regalara un auto nuevo y me diera la llave y dijera, Natán, este auto es tuyo, te lo regalo. Si yo digo, gracias, un auto nuevo, especialmente un H1 que alcanza a todos los niños, ¿verdad? Porque un auto chico tal vez no me sirve. Pero gracias por este auto nuevo. Oh, te amo tanto. Es un regalo, ahí se acabó el tema. Pero si alguien me regala el auto y yo le digo, no lo puedo recibir como un regalo, yo sé que esto le costó, no sé, 15 millones de pesos. A ver, le voy a pagar 100,000 pesos cada mes y en unos, unos 14, 13 años te lo tendré pagado. Entonces ese auto ya no es un regalo, es una deuda. Y muchas personas creen que la salvación, tener una relación con Dios, es por lo que yo hago. Ahora algunas personas y muchas iglesias evangélicas hoy día toman porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ah, es un regalo. Mire, Dios te da el regalo, te da una relación con Dios, pero ahora tienes que pagar la cuenta tú. Tienes que dar el diezmo, por supuesto, eso es lo más importante. Tienes que obedecer, tienes que testificar, tienes que, no sé, los hombres tienen que cortarse el pelo, las mujeres tienen que andar en falda y hacen una gran lista de lo que tienes que hacer, porque si no lo haces, Dios te echa fuera. Ellos están diciendo que Dios te pagó tal vez el primer pago, pero tú tienes que pagar los otros pagos. No es gracia, es una deuda. Pero la Biblia aclara, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que no hace nada, pero simplemente cree, a él le es contada por justicia. Ahora algunas personas dicen, bueno, si tienes fe, vas a hacer algo. Y es cierto. Si tienes una relación con Dios, ahora eres una criatura nueva, estás reconciliado, eres un ministro, eres un embajador, vas a vivir de una forma diferente y vas a querer obedecer a Dios. Pero vas a obedecer a Dios porque Dios te salvó. No vas a obedecer a Dios para que Dios te salve. Es una gran diferencia. Pero si yo tengo fe, a veces no tengo que hacer nada. No está en mis notas. Santiago 2. Vamos a aclarar esto bien. Santiago 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. No vamos a llegar a avanzar en el dibujito, pero no hay problema. Vamos a aclarar bien este tema. Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La pregunta está hecha de tal forma que uno dice, no. Claro, hay que tener obras, ¿verdad? ¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entonces muchas personas usan este versículo para decir, mire, tienes que tener obras. Si no te bautizas, si no das el diezmo, si no, y la gran lista que cualquier cosa que quieren agregar, no serás salvo.
Pero el autor, Santiago aquí, no contesta la pregunta con un sí o un no. Explica la respuesta en los versículos que siguen. Versículo 15, el siguiente versículo. Si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Entiende bien conmigo lo que 15 y 16 están diciendo. Viene alguien con necesidad. Voy a decir que viene, no sé, hay una hermana María, así que no voy a usar María, no quiero usar nombres de personas aquí. Viene la hermana Victoria. Conocen una Victoria, no estoy pensando en ella, pero en fin, viene Victoria y Victoria tiene necesidad. Y para no usar a Natán, vamos a decir que Tito habla con Victoria, dice, espero que todo te vaya bien, que tenga un lindo día, todo te será mejor, tengo fe. Pero no le hizo nada para ayudar a Victoria. La fe de Tito, aunque Tito tenía fe, no aprovechó la fe de Tito para ayudar a Victoria. Las necesidades de Tito todavía están cumplidas. Regresando al versículo 14, ¿qué aprovechará si alguno, Tito, dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Creo que el salvarle tal vez se refiere a Victoria. Aunque Tito tiene fe y con fe es suficiente para ser salvo, Dios que mira el corazón sabe que tiene fe, sabe que cree, Dios le da un hogar en el cielo. Aún así, si él no obra, si no hace lo que debería hacer, él es salvo. Simplemente que su fe no está sirviendo para llevar a otros a conocer a Jesús. No está sirviendo, no está aprovechando a otros para que otros puedan conocer a Dios. El contexto sigue, si dice Natán, nunca lo escuché así, sigue leyendo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. ¿Ve? Ahí está, Natán. Si yo digo que tengo fe pero no tengo obras, no me sirvió de nada. No es lo que está diciendo. Una vaca muerta sigue siendo una vaca. Una vaca muerta, pero sigue siendo vaca. Un cristiano que cree es cristiano, pero si nunca hace nada para Dios, Dios lo mira y dice, es un cristiano muerto, es un cristiano inútil, tal como una vaca muerta. Bueno, la vaca muerta si recién murió, sirve para hamburguesas. Pero un cristiano muerto, la fe que salva, la fe sin obras salva, lo vimos en Romanos 4, lo vimos en Efesios 2, pero la fe sin obras no produce nada. Eres como un cristiano muerto, que no haces nada para Dios. Sigue, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿A quién tenemos que mostrar nuestra fe? No tenemos que mostrarla a Dios. Dios mira el corazón. La demostración de la fe es para que otros también puedan ver. Sería parecido a que si Tito, para usarlo y no usar una persona que conocemos, si Tito viene a la iglesia y dice, oh pastor, mi hermano, pero su forma de vivir no demuestra obediencia a Dios. Yo le voy a decir, tú dices que eres cristiano, tu vida no lo demuestra y yo voy a dudar de su salvación. ¿Quién sabe? Tal vez realmente es hijo de Dios, porque Dios mira el corazón, yo no puedo ver el corazón. Versículo 19. Tú crees que hay un Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora Santiago está diciendo que no es suficiente simplemente creer. Tienes que creer más que Dios existe. Tienes que creer más que Jesús murió. Tienes que creer que Jesús murió por ti. Y que tú eres incapaz de salvarte a ti mismo. Y que solamente por la sangre de Jesús puedes tener una relación con Él. Versículo 20 sigue diciendo, mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Ya lo explicamos en el versículo 17. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pastor, esto va en contra de lo que leímos en Romanos 4. Porque en Romanos 4 leímos que Abraham fue justificado sin las obras. Ahora dice fue justificado por las obras. ¿Qué está pasando? Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Esta justificación en versículo 21 no es la justificación que Dios hace. No es la justificación que Dios hace al declarar una persona justa. Es la justificación humana.
cuando yo miro a una persona, Tito, dice que tiene fe pero no tiene obras, yo digo, no creo que eres hermano mío. Quieres ser miembro de esta iglesia pero vive con 3 mujeres a la vez, no sé, ¿verdad? Pon el ejemplo que quieras poner. Vive de la forma en que vive. No, lo siento, yo no creo que realmente eres cristiano, porque su vida no lo demuestra. Pero la fe sin obras salva. La fe sin obras, si después de ser salvo no hago nada, no logro nada para Dios. Soy un cristiano inútil para Dios. Un ejemplo, uno puede tener fe y no hacer nada, porque la fe sin obras es muerta. Si tengo fe, tengo que hacer algo. Cuando yo era niño, muchas veces yo quería salir a jugar después del colegio, y mi mamá me preguntaba, Natán, ¿hiciste tu tarea? Y yo le decía, sí. Si mi mamá tuviera fe en mi palabra, ¿qué hubiera hecho? Nada, anda nomás. Pero mi mamá me conocía, sabía que yo era muy mentiroso. Entonces ella decía, tráeme la tarea y demuéstramelo. Y casi siempre yo le traía la tarea y dije, bueno, me faltaron algunas cositas aquí. Hazlo, Natán. Ella obraba porque dudaba. El que obra para su salvación duda que Jesús es capaz. Amén. Obramos después de la salvación, sí, porque Dios nos cambia, amén, pero después de la salvación. Regresando a Efesios 2, me desvié. Vamos a terminar esta parte y vamos a concluir. No por obras, lo vimos en Romanos 4. ¿Puede una persona obrar y creer? Claro, puede obrar y creer. Cuando tú trabajas para el jefe, trabajas creyendo que el jefe te va a pagar. Pero no es así con Jesús. Si obras para Jesús, creyendo que Él te dejará entrar al cielo porque has sido tan obediente y dedicado a lo que sea, entonces estás creyendo en otro Jesús. Jesús dice, la única forma que podrás entrar al cielo es si tú dejas de hacer nada y simplemente crees. De ahí te mostraré lo que deberías hacer. Parecido a Saulo, Pablo, fue dejado ciego. ¿Qué podía hacer en ese estado? Nada. Pero Dios luego le restauró la visión y le dijo, haz esto, haz el otro, haz el otro, haz el otro. Pero primero tenía que creer. Tenemos que creer. Efesios 2:9 dice, para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por lo que nosotros hemos hecho, nos gloriaríamos. Si la salvación se obtuviera al asistir a 5,000 reuniones, todos tendríamos nuestro cuaderno. 1, 2, 932, hasta llegar a 4,999 y luego 5,000. Mira, yo asistí a 5,000. ¿Cuándo llevas tú? Solo 3,000. ¿Y eso que eres más viejo que yo? Míreme a mí. Bueno, nos gloriaríamos. Pero no es así con Dios. Nadie puede decir, míreme a mí. Yo no hice nada para ser salvo. Yo simplemente creí que lo que Dios dijo es la verdad. Y Dios me salvó. He usado anteriormente el bebé con un pañal sucio. Es una ilustración, lo más que lo pienso, lo más... No es perfecto, pero lo más preciso que es. Un bebé con un pañal sucio anda contento con su pañal sucio. Por lo menos mi bebé. No sé, otros bebés a veces andan molestos, pero mi bebé puede tener el pañal hasta el piso casi y no protesta nada. Anda contento porque está distraído, anda haciendo sus cosas. Y el ser humano cargado con su pecado está contento con su pecado. Y luego Dios ofrece darle una vida nueva, como el adulto que viene para el niño y dice, mire, te cambio el pañal. Y algunos niños dicen, sí, por favor. Y otros niños dicen, no, y van corriendo porque quieren seguir haciendo lo que están haciendo. El niño que luego tiene un pañal limpio, no tiene de qué gloriarse. No dice, miren a mí, me limpiaron el pañal, porque no hizo nada. Simplemente se rindió al que quería limpiarle el pañal. Y el ser humano que tiene una relación con Dios no tiene de qué gloriarse, no puede decir, miren a mí, porque no hizo nada. Simplemente se sometió a Dios quien quería salvar. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya. Dios hizo a cada persona en el mundo, pero a algunos nos hizo 2 veces. Nos hizo primero físicamente,
pero luego nos hizo otra vez espiritualmente, si fuimos, como dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Todos hemos sido creados físicamente, pero solo los salvos han sido creados espiritualmente, creados en Cristo Jesús. Y cuando nos salvó, nos hizo criaturas nuevas, 2 Corintios 5:17. En ese momento fuimos creados la segunda vez, creados en Cristo Jesús, creados con un propósito, creados para buenas obras. Dios nos salvó con un propósito, para que anduviésemos en buenas obras, en obediencia a Él, para que lográramos, cumpliéramos su voluntad, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, antes de que tú o yo tuviéramos una relación con Él, antes de que creyéramos en Él, ya había preparado o establecido que cada persona quien nace a la familia de Dios, cada hijo suyo, debería andar en buenas obras. Sería parecido a que si yo dijera cualquier perro que llega a vivir en mi casa, tiene que aprender a no saltar. Llega a vivir a mi casa, sigue saltando. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a echar fuera de la casa? Se nos ha llegado la idea. No, vamos a corregir la perrita, vamos a corregir la perrita, vamos a dejarla afuera, sin una relación con la familia si es necesario, pero vamos a seguir corrigiéndola y corrigiéndola. ¿Por qué? Porque antes de que llegara a ser miembro de nuestra familia, ya habíamos decidido que cualquier perro o perra en la familia tiene que aprender a portarse por lo menos de una forma mínima. De la misma forma, el ser humano que llega a Dios, Dios había preparado que anduviésemos en buenas obras. Y si tú rehusas andar en buenas obras, Dios no te echa afuera. Dios sigue obrando, sigue enseñándote, sigue corrigiéndote, sigue obrando en ti. Y si sigues resistiendo, es un principio que podemos estudiar en mayor detalle en otra fecha, Dios puede quitarte la vida. Pero siendo hijo suyo, siendo comprado con la sangre de Jesús, no le echa afuera. Vamos a terminar con eso. La semana que viene tal vez encontraré un pasaje más breve para estudiar en gran detalle, para poder seguir adelantando en lo que tenía acá. Señor Padre, gracias por tu gran amor para con nosotros. Gracias que por medio de lo que usted ha hecho podemos ser salvos. Sabemos que no es por nada de lo que hacemos nosotros. Simplemente tenemos que responder con fe a la verdad que usted nos ha presentado. Señor, si hay alguno aquí que piensa que no necesita de ti, enséñales, québrales el corazón si es necesario para que puedan entender que todos necesitamos de ti. Sí. Si hay alguno aquí que cree que puede agregar a su salvación al esforzarse para ser una buena persona, enséñales que no podemos cambiarnos al esforzarnos. Enséñanos a confiar en ti. Amén. Los que somos tus hijos, sigue cambiándonos para que andemos en las buenas obras que usted ha preparado para nosotros. Perdónanos por nuestra desobediencia. Gracias por tu paciencia. Haznos todo lo que usted quiere que seamos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla. Nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte.
Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.